Controla lo que dices y empieza a crecer en silencio. Hablas demasiado y tal vez aún no te has dado cuenta de cuánto te ha frenado eso. Cada opinión impulsiva, cada promesa lanzada al aire, cada desahogo fuera de lugar, todo eso va desgastando tu imagen. Las palabras que deberían darte fuerza terminan debilitándote. Crecer exige silencio, y quien ya lo entendió, lo sabe. Cuanto menos hablas, más escuchas, y más entiendes sobre ti mismo y sobre el mundo. Los estoicos comprendieron esta verdad hace más de 2000 años. Ellos sabían que el silencio no es ausencia de fuerza, es la manifestación más poderosa de ella. En este video vas a descubrir cómo controlar lo que dices puede transformar tu manera de relacionarte, evitar conflictos y ganarte el respeto sin tener que forzar nada. Separé 8 estrategias prácticas inspiradas en la sabiduría estoica que te van a ayudar a hablar menos, actuar más y mostrar tu valor sin necesidad de alzar la voz. Déjame contarte una historia para que entiendas de verdad la sabiduría detrás de este video. Leonardo trabajaba en un pequeño taller de carpintería. Era un buen profesional, pero tenía un hábito difícil. Hablaba de todo el tiempo. Contaba sus planes a los compañeros, criticaba decisiones del jefe, opinaba sobre temas que ni siquiera conocía. En su cabeza, eso era señal de inteligencia, de presencia, de liderazgo. Hasta que un día, su abuelo, un hombre sencillo pero sabio, apareció en el taller, se sentó en una esquina, se quedó allí por unas horas, observando en silencio. Al salir, llamó a Leonardo aparte y le dijo: «Hijo, la buena madera no hace ruido mientras crece». Leonardo se rió, confundido. Pero el abuelo continuó: «Tienes talento, pero desperdicias fuerza con palabras. Todo árbol que crece firme lo hace en silencio. Quien habla demasiado, muchas veces, está tratando de convencer a los demás, o a sí mismo». Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Leonardo y empezó a cambiar. Dejó de hablar de lo que aún no había vivido, comenzó a escuchar más y a concentrarse. Empezó a construir su vida, no para impresionar, sino para crecer de verdad. Fue entonces cuando entendió: cuando hablas menos, permites que el mundo note por sí solo en quién te estás convirtiendo. Cuando dejas de explicar lo que vas a hacer, te queda más energía para hacerlo realidad. El silencio no es debilidad, es dirección, es dominio, es transformación. Ahora, en la próxima parte de este video, te voy a mostrar cómo aplicar esta sabiduría en la práctica, con 8 estrategias simples que te van a ayudar a crecer en silencio, evitar conflictos y ganarte el respeto, sin tener que decir ni una palabra de más. Lección 1. Habla menos de lo que piensas. No todo lo que pasa por tu mente tiene que salir por tu boca. Puede parecer un detalle sin importancia, pero este es uno de los hábitos más inteligentes que alguien puede desarrollar. Te protege de conflictos innecesarios, conserva tu energía y aumenta tu presencia frente a los demás. Los estoicos lo sabían. Séneca advertía: muchas veces nos arrepentimos de lo que dijimos, rara vez de lo que callamos. Y tenía razón. Las palabras mal dichas pueden salirte muy caras, y una vez que salen, ya no se pueden recoger. ¿Te acuerdas de esa vez en que le respondiste a alguien por impulso, solo para luego pasar horas pensando en cómo pudiste haber actuado diferente? A veces, lo único que necesitábamos era 2 segundos más de silencio. La rabia y el orgullo hacen que la lengua se mueva más rápido que la razón. Antes de responder, respira. Haz una pausa corta, pero consciente. Y pregúntate: ¿esto va a resolver algo realmente? ¿Va a aclarar o va a empeorar la situación? Si la respuesta es no, guarda silencio. Es tu defensa más elegante. Y cuando se trata de tus planes, guárdalos.
No todo tiene que ser compartido. ¿Has visto a alguien anunciar un gran cambio en su vida a todo el mundo y meses después estar exactamente en el mismo lugar? Hablar da una falsa sensación de logro. Pero como dijo Marco Aurelio, deja que tus acciones hablen por ti. Comparte tus pasos solo con quien está comprometido a caminar contigo, y aún así, solo cuando sea útil. A veces, el silencio protege tus sueños de miradas que no te desean el bien. Evita entrar en discusiones que no llevan a ninguna parte. ¿Alguna vez intentaste convencer a alguien que claramente no está dispuesto a escucharte? Es como tratar de secar el piso con la llave del agua abierta. Epicteto decía, la verdad se sostiene por sí sola, la mentira necesita cómplices. Dries, no toda idea necesita ser defendida. A veces, el mejor argumento es no insistir. Quien habla demasiado termina revelándose antes de tiempo. En una conversación seria, en una entrevista de trabajo o en una cena familiar, la persona más callada suele ser la más escuchada. El silencio transmite presencia, muestra que estás atento, que piensas antes de actuar. Hoy en día, todo el mundo quiere tener la última palabra, comentar todo, opinar siempre, pero eso no es sabiduría. Sabiduría es saber cuándo no decir nada, es observar sin necesidad de exhibirse, es tener claro que no necesitas que todos te entiendan, solo necesitas estar en paz con lo que sabes. Hablar menos no es quedarse callado por miedo, es escoger lo que vale la pena decir. Es guardar energía para lo que de verdad importa. Es saber el valor de tu tiempo, de tu atención y de tu tranquilidad. Recuerda, quien aprende a usar el silencio con sabiduría empieza a ocupar el lugar que antes gastaba tratando de demostrarse. Si quieres ser más respetado, más estratégico y más sereno, habla menos de lo que piensas. Lección 2. Protege tus planes. ¿Te ha pasado que sales entusiasmado con una idea y después de comentarla con alguien, simplemente se te va la motivación? Es como si parte de la energía se escapara junto con las palabras. A veces la persona ni siquiera tiene que decir nada. Esa mirada perdida, el cambio de tema, o ese «qué bien, suerte» tan seco, ya es suficiente para hacerte dudar de ti mismo. Es que no todo el que escucha, apoya. Y hasta quien apoya no siempre entiende lo importante que eso es para ti. Los estoicos sabían eso. Marco Aurelio escribió, actúa sin ostentación y no esperes reconocimiento. En otras palabras, deja que el ruido venga solo después del trabajo hecho. Es como poner una planta que acaba de brotar en plena calle, demasiado frágil. Cualquier viento, cualquier pisada distraída puede arrancarla de raíz. Tus planes también son así al principio, todavía están echando raíces dentro de ti. Exponerlos antes de tiempo es permitir que el mundo interfiera en algo que aún ni siquiera se ha afirmado. Existe un error común, hablar demasiado y actuar poco. Y lo más curioso es que eso no es solo una metáfora. Es fisiológico. Cuando cuentas tus objetivos, tu cerebro libera dopamina, como si una parte de la misión ya se hubiera cumplido. Eso te da una falsa sensación de avance, pero sin ningún resultado real. Por eso, antes de salir contando lo que estás planeando, hazte una pregunta honesta. Si nadie supiera de esto, ¿seguiría teniendo la misma motivación? Si la respuesta es no, tal vez lo que buscas no es evolución, es aprobación. Y hay más. No todos merecen conocer tus planes. Hay gente que va a escuchar y desear que te vaya mal en silencio. Otros van a intentar protegerte del fracaso, desanimándote. Y están los que proyectan sus propias limitaciones en ti. Sin querer, te minimizan. Y eso contamina tu confianza. Crea una regla personal. Comparte solo con quien tenga sabiduría para entender y madurez para apoyar. Todo lo demás puede enterarse el día de la entrega.
Y si las ganas de contar son muy fuertes, reemplaza el impulso por acción. En vez de anunciar, registra. En vez de hablar, haz. Usa un cuaderno, una hoja de cálculo o una nota en el celular. Documenta tus pasos como quien construye un puente en silencio. Quien tenga que saber, sabrá, cuando sea imposible ignorarlo. Las personas que llegan lejos no gastan energía explicando lo que aún está en construcción. Protegen su camino como quien cuida una llama encendida en el viento. Hablan menos, hacen más. Y cuando entregan, nadie lo cuestiona. La próxima vez que sientas ganas de contar un plan, detente por 2 segundos y pregúntate, ¿esto de verdad necesita ser dicho ahora? ¿O tendrá más impacto si lo muestro después, terminado y en pie? La disciplina del silencio no se trata de esconder, se trata de preservar. No es un secreto por miedo, es un secreto por sabiduría. Recuerda, cuando la acción habla, el ruido calla. Crece en silencio, y cuando lleguen tus resultados, ellos harán el anuncio por ti. Lección 3. Escucha más, habla menos. ¿Te has dado cuenta de que las personas más sabias en una sala suelen ser aquellas que no están compitiendo por atención? No necesitan hablar duro, interrumpir o demostrar que saben más. Observan, y cuando hablan, cada palabra tiene peso. Epicteto ya lo decía, tenemos 2 oídos y una boca, por una razón. Es un recordatorio simple, pero poderoso. Hablar menos y escuchar más es la primera señal de inteligencia emocional. La mayoría de la gente solo espera su turno para hablar. Parece que están a punto de soltar una respuesta ensayada, incluso antes de escuchar toda la pregunta. Eso no es escuchar, eso es reaccionar en piloto automático. ¿El resultado? Conversaciones superficiales, donde nadie realmente se conecta. Escuchar de verdad es como estar en una cafetería con alguien a quien de verdad quieres entender. Dejas el celular a un lado, miras a los ojos, te inclinas un poco hacia adelante y te permites estar presente. Eso es escucha activa. Y hoy, pocas personas practican eso. Ahora, piensa en una conversación difícil, como cuando un familiar mayor empieza a criticar tus decisiones de vida. Te dan ganas de interrumpir, de explicarte o de responder. Pero, ¿y si simplemente escucharas hasta el final? El silencio, aquí, no es sumisión, es inteligencia. Muchas veces, cuando te callas, el otro sigue y revela más de lo que diría si se sintiera confrontado. Quien domina el silencio sabe que éste habla por sí solo. En una negociación, por ejemplo, un simple puede hacer que la otra parte se abra, dude o incluso cambie de postura. El silencio bien usado impone presencia. Otro punto. Quien hace preguntas dirige la conversación. En lugar de tratar de demostrar conocimiento a cada momento, intenta profundizar en lo que el otro está diciendo. Pregunta, ¿qué te hizo pensar así? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Eso transforma el diálogo en un aprendizaje mutuo. Y aquí va una verdad dura. No todo lo que pasa por tu cabeza necesita ser dicho en voz alta. Antes de hablar, piensa, ¿esto va a ayudar o va a confundir? ¿Va a traer claridad o alimentar un malentendido? A veces, el silencio es más respetuoso que una opinión mal expresada. Y aunque parezca increíble, también puede ser más poderoso. También vale recordar que la comunicación no está solo en las palabras. Vive en el tono de voz, en la pausa antes de responder, en la mirada que se desvía, en un suspiro. Una amiga que dice «todo bien», con la cara tensa, no necesita consejos, necesita ser escuchada con atención. Saber escuchar es más que una técnica. Es sensibilidad. Es la habilidad de percibir lo que hay detrás del discurso. Quien sabe escuchar, entiende mejor. Y quien entiende, evita conflictos innecesarios.
Al final, cuando hablas menos, tus palabras pasan a valer más. No son solo ruido, son presencia. Epicteto ya lo había dicho: si quieres ser sabio, aprende a escuchar. Y en este mundo donde todos gritan, quien sabe escuchar se destaca. Lección 4. Controla tus emociones antes de hablar. Estás en la fila de una tienda, mirando el reloj, pensando en el compromiso que ya casi estás por perder. Un señor detrás de ti empieza a quejarse en voz alta, lanza indirectas y finalmente suelta: si le molesta, cámbiese de lugar conmigo. Entonces, tu corazón se acelera. Tu mente ya prepara la respuesta en el mismo tono. Pero en lugar de eso, respiras, eliges el silencio y vuelves a mirar hacia el frente. Y cuando sales de ahí, te das cuenta: lo que salvó tu día no fue lo que dijiste, fue lo que decidiste no decir. Hay situaciones en las que usar el silencio como respuesta no es cobardía, sino dominio propio. Tu cuerpo todavía siente el calor de la molestia. Las palabras siguen viniendo, pero eliges ser directo y sonreír, no por debilidad, sino por fuerza. Porque ya aprendiste el precio de una respuesta impulsiva. Unos pocos segundos de descontrol pueden arruinar todo un día de paz. ¿Cuántas veces después de un conflicto has pensado: ni siquiera tenía que haber dicho eso? No siempre es el contenido de la respuesta, es el tono, es el momento, es el descontrol. Séneca advertía: nada es tan dañino para la paz del alma como la ira. Y la ira, cuando toma el control, no argumenta, solo ataca. Habla fuerte, rápido y sin filtro. Hablar en medio del enojo es como intentar apagar un incendio con gasolina. Parece que estás haciendo algo, pero solo empeoras todo. La verdadera solución nunca es inmediata. Requiere conciencia, porque lo que apaga el fuego de la ira no es la urgencia por responder, sino la decisión de no alimentarlo. Piensa en un grupo familiar en el celular. Alguien tergiversa algo que dijiste y te deja mal frente a todos. Podrías responder ahí mismo, en el momento. Pero ¿y si respiras? Dejas que el asunto se enfríe y más tarde llamas directamente a esa persona para aclarar las cosas de forma adulta y serena. Esa decisión lo cambia todo. No solo protege tu paz, sino que muestra madurez. Y eso inspira mucho más respeto que una respuesta impulsiva. Esa pequeña pausa entre lo que pasa y lo que respondes, ahí es donde está tu poder. Y cuanto más ocupas ese espacio con conciencia, menos el mundo logra sacarte de tu centro. ¿Quieres una práctica sencilla? Antes de abrir la boca, haz un chequeo emocional contigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Esto tiene que ver realmente con esta persona o estoy descargando algo que no he resuelto? ¿Mi respuesta va a ayudar o solo echar más leña al fuego? Si la emoción aún está muy viva, escribe, pero no lo envíes. Anota todo en una nota del celular o en un papel y déjalo ahí un rato. Cuando lo releas, sabrás qué era ira y qué era verdad. Dominar tus emociones antes de hablar no es quedarte callado para siempre. Es hablar en el momento justo y con la intención correcta. Eso significa dejar de entregar el control de tu paz a quienes solo saben vivir en conflicto. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Acéptalo y encontrarás la fuerza. Y a veces esa fuerza empieza con el acto más simple y difícil: no responder. Lección 5. No divulgues tus debilidades. ¿Alguna vez has visto a alguien dejar su bolso abierto en medio de una plaza llena de gente y luego sorprenderse porque perdió algo importante? Pues eso mismo pasa cuando entregamos nuestras fragilidades a quien no tiene ni la preparación ni la intención de cuidarlas. No todo oído atento es confiable y no todo gesto amable es un refugio. A veces compartes un dolor con alguien en el descanso del trabajo creyendo que encontraste comprensión, pero días después
Tu historia reaparece, distorsionada, en la boca de alguien que ni siquiera estaba presente en la conversación. Lo que era un desahogo se volvió entretenimiento y chisme. Lo que era vulnerabilidad se convirtió en argumento en manos de quien no dudaría en exponerte. Séneca ya lo advertía. Quien se abre sin sabiduría pone una espada en manos de quien puede usarla en su contra. Y lo más engañoso es que muchas veces esa espada se le entrega a alguien que sonríe, que escucha, que aparenta cuidado, pero no tiene ningún compromiso con tu bienestar. Confundir educación con lealtad es una ilusión peligrosa. Antes de confiarle algo a alguien, fíjate en su historial, no en el momento. ¿Esa persona ya ha cuidado lo que era de otros? ¿O solo fue amable cuando le convenía? Porque la confianza no nace de la simpatía, nace del respeto y del carácter. Si quieres probar cómo alguien maneja la información, empieza con algo pequeño. Cuenta un detalle sin importancia y observa el camino que recorre. Si la historia da la vuelta y regresa a ti por otra boca, ya tienes tu respuesta. No todas las relaciones necesitan acceder a tu profundidad. Puedes tener buenos vecinos, compañeros agradables, incluso gente divertida para conversar, y aún así mantener tus dolores guardados en un lugar seguro. A veces, lo que necesitas no es desahogarte con cualquiera, sino conversar contigo mismo, dar un paseo en silencio, escribir lo que sientes, dedicar tiempo a algo que te guste, sin preocupaciones, ocupando espacio en tu cabeza. Muchos dolores se curan en la intimidad, no en la exposición. No porque sentir esté mal, sino porque no todo el mundo merece tener acceso a lo que te forma por dentro. Y atención, quien habla mal de alguien contigo, va a hablar mal de ti con alguien más. Si el acercamiento empieza con secretos que no le pertenecen, no esperes lealtad cuando seas tú quien se abra. Esto no es frialdad, es discernimiento. Marco Aurelio decía, si confías un secreto a alguien y esa persona no es digna, la responsabilidad de lo que pase será completamente tuya. Piensa así. Si lo que vas a decir se usara en tu contra, te dolería. Si la respuesta es sí, el silencio no es frialdad, es inteligencia. El silencio no te encierra, te protege. Compartir lo que sientes con quien lo merece es un acto de valentía. Pero resguardar lo que sientes de quien no lo merece es un acto de sabiduría. Ten, sí, alguien que pueda acogerte, un amigo, un hermano, alguien que sepa cuidar de tus cicatrices sin señalarte. Y al mismo tiempo, sé tú ese tipo de persona para quien ha confiado en ti también. La lealtad no se mide por la cantidad de conversaciones, sino por lo que se hace con lo que se ha dicho. Lección 6. Usa el poder del silencio. Pocas cosas cambian tanto la forma en que los demás te perciben como esto. Saber cuándo es momento de guardar silencio. Y no por sumisión, sino por dominio. El silencio es un voto de fuerza, no de debilidad. Demuestra que no te dejas llevar por el primer impulso. Fíjate en quienes inspiran respeto. Puede ser un abuelo que ya ha vivido muchas cosas en la vida. Puede ser esa compañera del trabajo que no se mete en chismes, pero que lo resuelve todo con una mirada firme. Esas personas no se recuerdan por hablar mucho, sino por saber exactamente cuándo y cómo hablar. Marco Aurelio ya lo decía. Piensa antes de hablar. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Y tenía razón. ¿Cuántas veces una respuesta apresurada creó una guerra cuando lo único que hacía falta era una pausa? No tienes que reaccionar a todo. A veces la mejor reacción es ninguna. Estás en un almuerzo familiar. Un pariente te lanza una provocación disfrazada de chiste. En vez de responder, simplemente lo miras, respiras y diriges tu atención hacia otra cosa. La tensión se disuelve en el aire. Eso es lo que hace el silencio. Desarma sin esfuerzo.
En una entrevista de trabajo, por ejemplo, el candidato que responde cada pregunta con demasiada rapidez parece inseguro. En cambio, quien escucha con calma, hace una breve pausa y responde con claridad, transmite dominio. El silencio se percibe como control emocional, y eso pesa más que cualquier palabra. Hablar demasiado diluye el valor de tu voz. Es como un perfume. Si te excedes, empalaga. Pero si lo usas en la medida justa, deja huella. En una conversación difícil, en una decisión importante o incluso en un simple intercambio de mensajes, el silencio puede ser más elocuente que cualquier explicación. Y hay más. El silencio te protege de trampas. ¿Cuántas veces te has arrepentido de un audio que enviaste por impulso o de un mensaje largo tratando de justificarte? No tienes que explicarle tu vida a todo el mundo. Quien te conoce, entiende. Quien no entiende, no está listo. Epicteto nos recuerda, ten cuidado con lo que dices, porque una vez que lo has dicho, no puedes retirarlo. Las palabras son como la comida fuera de la nevera. Cuando se dañan, no hay forma de recuperarlas. El silencio, en cambio, conserva tu energía, tu imagen y tu paz. Antes de responder a un ataque, recuerda, tu fuerza no está en lo que dices, sino en tu capacidad de no reaccionar. Eso es presencia, eso es autocontrol, eso es poder. Lección 7. Resiste. Catón fue un joven filósofo conocido por su integridad inquebrantable, su autocontrol y su lealtad a los principios estoicos. Vivió en una época de corrupción y caos en Roma, pero se destacó por no ceder nunca ante la presión, incluso cuando eso lo hacía impopular. Era admirado por una virtud que incluso hoy parece escasa, la capacidad de resistir. Cuando Catón entró en la política, muchos esperaban de él actos grandiosos. Querían que diera discursos encendidos, condenas públicas y que tomara decisiones rápidas. Pero él resistió porque sabía que la prisa es enemiga de la sabiduría y que, en momentos de presión, el ego siempre quiere hablar antes que la razón. En vez de ceder, se quedó en silencio, observó, pensó y se cuestionó a sí mismo antes de pronunciar cualquier palabra. Él decía, solo empiezo a hablar cuando estoy seguro de que no es mejor callar lo que tengo para decir. Resistir es una forma de valentía. En el mundo de hoy, donde todos reaccionan antes de pensar, quien es capaz de contener su lengua carga una fuerza poco común. Y tal vez esa sea una de las mayores pruebas de fortaleza mental. Soportar el peso del silencio cuando el mundo exige ruido, la presión de responder, de explicarse, de tomar partido, de parecer interesante todo el tiempo, está ahí. Y a veces es asfixiante. Pero la respuesta a ese exceso no es hablar más, sino construir dentro de uno mismo un espacio donde no sea necesario cumplir con todo lo que los demás esperan de ti. Resistir es precisamente eso, no ceder a la urgencia de los otros. Piensa en cuántas veces te sentiste mal por no tener algo que decir en una conversación, por no tener una respuesta lista, por parecer distante, cuando en realidad solo estabas procesando en silencio. Pero el mundo confunde el silencio con debilidad. Y por eso muchos hablan por impulso, por necesidad de atención, por miedo a parecer invisibles. Ahora piensa en un momento en que alguien te hace una pregunta personal, pero invasiva, o te presiona por una opinión sobre un tema que ni siquiera has reflexionado bien. Todo en ti quiere agradar, parecer firme, decir algo inteligente, pero la verdad es, no tienes por qué hacerlo. Puedes decir, todavía no he pensado en eso. Imagina esta escena. Un artista callejero está pintando un cuadro frente a una multitud. Algunos gritan opiniones, otros se quejan de la demora, otros le dicen qué debería hacer diferente. Pero él sigue pintando a su ritmo, porque sabe lo que está creando. Ahora piensa, tu vida también es una obra.
Y si dejas de crear para responder a cada voz que te presiona, el resultado no será tuyo, será de las expectativas de los demás. No tienes que tener una opinión sobre todo, no tienes que explicar cada decisión y tampoco tienes que encajar en todos los lugares. Cuando entiendes eso, empiezas a construir una fuerza interna silenciosa, que no busca demostrar nada, sino simplemente mantenerse firme en su propio camino. Catón comprendía el valor de contenerse, de hablar solo cuando sus palabras eran realmente necesarias, y esa actitud hizo que sus palabras tuvieran más peso que las de todos los demás juntos. Resistir es no dejarse moldear por la ansiedad de los otros, sino soportar el malestar de parecer diferente, porque estás siendo auténtico. La próxima vez que sientas la presión de complacer, recuerda, no necesitas hablar para sentirte validado. Lección 8. Deja que tus logros hablen por ti. ¿Has visto alguna vez a alguien que vive diciendo que va a cambiar de vida, pero pasan los meses y todo sigue igual? Como ese compañero que cada lunes dice que va a empezar la dieta o a renunciar al trabajo, pero la semana siguiente está en el mismo lugar, hablando mucho y sin hacer nada. O esa persona que enumera sus cualidades en voz alta, como si fuera un currículum andante, intentando todo el tiempo demostrar que vale la pena. La verdad es que, cuanto más alguien necesita reafirmar quién es, menos seguridad tiene de eso por dentro. Los estoicos nos enseñaron que el verdadero respeto no nace del discurso, sino de la conducta. Como dijo Marco Aurelio, deja de debatir sobre cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Es simple, habla menos y actúa más. Mientras muchos quieren desesperadamente contar cada idea como si ya fuera una hazaña, pocos realmente enfrentan el silencio del trabajo diario. Hablar puede dar alivio, como si se quitara un peso de los hombros. Es un alivio temporal, pero es la acción la que trae un progreso real. La próxima vez que sientas ganas de explicar todo lo que estás planeando, detente y pregúntate, ¿quiero lograrlo? ¿O solo quiero parecer alguien que logra cosas? Imagina a dos personas que deciden estudiar para un concurso. Una habla de eso todos los días, publica fotos con libros, comparte frases de motivación. La otra simplemente estudia. Meses después, cuando salen los resultados, solo una de ellas tiene algo concreto que mostrar, y ni siquiera tuvo que anunciarlo. Si alguien te pregunta en qué andas, responde con serenidad. Pero, sobre todo, deja que tu rutina, tus resultados y tu constancia sean tus mejores argumentos. El estoicismo nos enseña una libertad emocional que nos hace, cada día, depender menos de la validación externa. Es una necesidad humana sentirse aceptado, comprendido y valorado, pero cuando aprendes a mirar dentro de ti, a sanar tus heridas y poco a poco llenar esos vacíos que las tormentas de la vida nos dejan, puedes entender que nada externo es tan satisfactorio como volver a gustarte a ti mismo. No veas el mirar hacia adentro como egoísmo o mezquindad. Velo como una oportunidad de revisar lo que quedó olvidado, los dolores que se ignoraron para poder seguir, los traumas que se atropellaron por la necesidad de volver a empezar, los sueños que siguen ahí, dormidos, porque ya no se les dio alimento. Es en ese momento cuando dejas de correr detrás de los aplausos para finalmente escuchar lo que está gritando dentro de ti. Antes de que tu boca hable sobre tus logros, deja que tu corazón se llene. Cuando eso pase, tu presencia hablará más fuerte y más bonito que cualquier discurso aprendido. Espero que este texto haya tocado tu corazón y que te haya sido útil de alguna manera. Si llegaste hasta el final, comenta gratitud. Así sabré que estuviste conmigo hasta aquí. Y, si aún no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.